Muy bien. Vamos a ver hoy entonces, vamos a seguir con termos, ya estamos por la mitad del curso. Quedan dos clases de termo, o una de termo, dos creo. Y dos clases de termo y una de ondas mecánicas. Que hoy nos vamos a seguir metiendo en el estudio de los gases de forma más formal y vamos a ver la parte de calorimetría que es bastante simple. Bien. Vamos entonces a ver algunos antecedentes de la teoría cinética de gases, que es la formalización de todo lo que venimos viendo antes. Vamos a ver la distribución de Boltzmann. Esto no se asusten, para que tengan una idea de qué es. Es un concepto importante por más que no manejen la matemática. La matemática la van a tener que manejar en algún momento, pero se va a ver con mucha más profundidad en mecánica estadística. Pero está bueno que aunque no la puedan utilizar operativamente, la distribución de Boltzmann, tengan una idea conceptual de lo que es. Vamos a ver después calorimetría, como ya dije, cambio de fase y conducción térmica son tres temas bastante simplones. Muy bien. ¿Qué caches? Esperen. Muy bien. Un pequeño repaso de antecedentes de esto, la teoría, digamos, tengan en cuenta, y ya lo remarqué bastante, que esto, el cambio, en particular, por ejemplo, la teoría del calórico, de explicar el calor como si fuera una sustancia tipo el éter, una sustancia imponderable, una sustancia que no se podía contener en recipientes ni nada, o sea, sustancia, lo menos sustancia posible, pero no tenían otra forma de pensar hasta el siglo XVIII, ¿sí? Tenía que ser algo material, tenía que ser algo con entidad física en tanto sensible, ¿sí? Entonces, el pensamiento filosófico hasta la época estaba primado por el platonismo y esto implicaba también, obviamente mucho más cerca, el cartesianismo, y implicaba que todo mecanismo físico era asimilable a las cosas que vemos en la cotidianeidad. Entonces, que si algo iba de un lugar a otro, era como un agua que iba de un lugar a otro y demás. Entonces, concebir la teoría atómica con la que nosotros nacemos y crecemos y adquirimos de siempre, de la misma manera que localmente la Tierra es plana, por lo cual que inicialmente, o que lo intuitivo sea pensar que es plana, no es extraño. Pensar que la materia sólida y tangible como la conocemos esté constituida de puntos de materia y un montón de vacío, claramente no es intuitivo. Entonces, hay que entender cómo se tardó tanto en llegar a la comprensión de los fenómenos naturales a partir de la teoría atómica o de la idea de que la materia, y todo lo que conocemos, bueno, la materia está constituida de partículas y un montón de espacio vacío entre ellas, y que no sea un continuo. Porque además, no había forma, digamos, hasta entrado el siglo XX, no había forma de acceder a visualizar ese tipo de estructuras, porque no teníamos esa amplificación, ¿no? Entonces, eso costó que entrara. Si bien, vale reconocer que en la antigüedad, tanto griegos como romanos, había filósofos naturales que propusieron una teoría atómica, propusieron que justamente la materia y todos los fenómenos físicos se debían a el fluir y el chocar de pequeñas partículas indivisibles que llamaron átomo, que viene de átomo, sin partes, indivisible, porque suponían que eran pelotitas rígidas de diferentes formas, pero que se combinaban entre sí y viajaban por ahí, bueno, una cosa muy parecida a lo que tenemos hoy. La verdad, muy loable desde ese momento estar pensando en esos términos. Pero bueno, no prendió, entonces lo dominante fue unas teorías mucho más tangibles. Entonces, a fines del siglo XVIII primaba la teoría del calórico, como ya hemos visto en algún momento, primero fue la teoría del flogisto, que era como un gas que rodeaba la materia y se trasladaba de un lugar a otro para trasladar el calor. Y después Lavoisier
desarrolló la teoría del calórico, de la cual todavía nos queda, de hecho, la palabra caloría. Y algunas cuentas que todavía sirven, ¿no? De las que hizo Lavoisier, sobre todo en calorimetría. ¿Y quién más se sumó? Así lo pongo. Magdalena, ¿puede ser? Creo que hay una séptima persona. Sí. Sí. Muy bien, decía. Lavoisier propuso la teoría del calórico, que si bien fue refutada no mucho tiempo después, sirvió como noción para la mayoría de las cosas de calorimetría que vemos hoy. Recién fue entrado en el siglo XVIII, que primero uno de los que lo adelantó, un muchacho que ya conocemos, fue Bernoulli, que su teorema sale de hacer consideraciones energéticas y suponer algún tipo de estructura corpuscular de los fluidos y de los gases. ¿No? Con los gases es un poco más fácil, imagínate el hecho de pedacitos, porque uno nunca puede asirlos, ¿no? Entonces, si uno los imagina hecho como un polvo fino, de ahí es más fácil pasar a que el gas está compuesto de partículas separadas, ¿no? Después, bueno, eso se extendió. Eliminada la teoría del calórico de Lavoisier, cuando se observó que había formas de trabajar, de transformar trabajo mecánico en energía térmica, en calor, cosa que Lavoisier no consideraba, porque el calórico que de esas sustancias se conservaba, entonces pasaba de un lugar a otro, pero vos no podías crear calórico, simplemente pasarlo de un lugar a otro por diferencia de temperatura. Cuando se observó que, por ejemplo, al friccionar se trabajo mecánico en calor, la teoría del calórico se derrumbó y se empezaron a considerar otro tipo de teorías, en particular la teoría cinética de los gases, básicamente que las manifestaciones térmicas de la materia se daba por el movimiento de las partículas que la constituían. Por eso se llama teoría cinética, ¿no? Y que cuanto más movimiento, más temperatura, era algo más o menos científico. Así fue como la teoría cinética uno de los primeros que la planteó fue Clausius en 1857, que es ya bastante después de Bernoulli, como 80 años después. Y inmediatamente después Maxwell empezó a preguntarse, bueno, ¿y si todos los gases están compuestos por partículas que van a diferentes velocidades, ¿no? Y donde yo veo, como ya vimos antes, que la temperatura se debe a la velocidad media de esas partículas y tal, ¿cómo hago para saber cuántas partículas hay con cada velocidad, ¿no? Ese es un experimento que se puede hacer, por ejemplo, hay en el Tipler, creo, un selector de velocidades bastante esquemático, pero que es básicamente agarrar un horno lleno de un gas a una dada temperatura, poner una pequeña ranura de salida para que las partículas puedan salir de a muy poquitas, y después poner un cilindro que gira con unas ranuras, ¿no? A lo largo del cilindro. De manera que para cruzar de un lado a otro del cilindro, la partícula tiene que ir a una dada velocidad que va a estar condicionada por cuánto gira el cilindro, a qué velocidad angular gira el cilindro. Porque si tarda demasiado, choca contra la pared del cilindro y se desvía. Del otro lado pongo un detector, ¿no? Horno, cilindro, detector. Entonces hago girar el cilindro en el medio. Si va muy despacito, cualquier partícula pasa suficientemente rápido por los canales laterales del cilindro para llegar al detector. Pero si va un poco más rápido, las partículas lentas se van a desviar porque van a girar con el cilindro y no van a llegar al detector. Entonces yo, explorando diferentes velocidades angulares del cilindro, yo puedo explorar cuántas partículas de cada velocidad tengo en mi gas. Esa es la manera experimental. Ahora, ¿cómo lo predecimos eso, ¿no? ¿Cómo modelamos? Bueno, a partir de la propia teoría cinética, Maxwell, bajo ciertos supuestos, encontró cuál sería la distribución de velocidades de las partículas dentro del gas. Luego, pocos años después, Boltzmann lo extendió a los estados, ¿no? A velocidades y posiciones y demás, y de acá sale lo que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann, que vamos a ver. La manera de predecir para una dada temperatura cuál va a ser la distribución de energías en mi sistema. ¿Sí? En general, los sistemas clásicos responden a la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Sí? Entonces yo voy a poder decir que si tengo un sistema clásico, una dada temperatura, las partículas de ese sistema tienen una distribución de velocidades como la de Maxwell. En general para sistemas fluidos.
Y finalmente, el que termina de consolidar la teoría atómica, fíjense en qué año, es este muchacho que tal vez conozca, ¿no? Porque por algo le dieron el Nobel por esto. Él explica, a partiendo de la teoría cinética de los gases y la distribución de Boltzmann, explica el movimiento browniano, que es, por ejemplo, se hacía con granos de polen, ¿no? Un grano de polen cayendo a través del agua y tiene una trayectoria errática, ¿no? No va derecho como si fuera una pelotita, sino que va empezando a hacer unos movimientos medio extraños, o sea, que parece que cambiara de dirección sin causa aparente, y ese es el movimiento browniano. Y lo que demuestra Einstein, partiendo de la distribución de Boltzmann y Maxwell, es que eso se debe al impacto de las pequeñas partículas que uno está siguiendo contra las moléculas del fluido que está atravesando. Eso lo demostró, predijo cuantitativamente cómo debería ser el camino libre medio de esas partículas o cuánto se deberían trasladar y tal, y eso le dio el Nobel. Principalmente, bueno, él tuvo lo que se llama el año maravilloso, ¿no? El Annus Mirabilis en 1905, donde hace eso y también la teoría especial de relatividad. Y explica el efecto fotoeléctrico, otra pero cosa grosa. Pero el Nobel se lo dieron por el movimiento browniano principalmente y el efecto fotoeléctrico porque estaban asociados a experimentos ya realizados y por lo tanto lo que dijo fue explicar con la teoría experimentos ya realizados. En cambio, la teoría general de la relatividad era una teoría y todavía faltaban los experimentos que la confirmaran, ¿no? En general, el Nobel no se da por teorías que no están del todo confirmadas. Bien, base a eso, bueno, también es simpático que, por un lado, haya confirmado la teoría atómica, de nuevo, 1905, hace apenas poco más de 110 años. El año en que se fundó el Departamento de Física, de hecho. Y utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann, sino que explicó el efecto fotoeléctrico no utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann porque esa distribución falla para sistemas cuánticos. Y él, entonces, explicó el efecto fotoeléctrico de otra manera, con otro tipo de distribución, y así pudo explicar un fenómeno que escapaba justamente a lo que venía a ser la física clásica. Bueno, eso. Vamos a empezar. Seguimos en 2 Muy bien. Entonces, como ya adelantamos, de hecho, en la clase pasada, vamos a tratar de llegar a lo que ya sabemos de los gases, al comportamiento que ya sabemos de los gases y algunas conclusiones más, a partir de primeros principios. Yo, en vez de deducir mezclando leyes empíricas, voy a decir, bueno, mi gas tiene estas propiedades y a partir de esas propiedades voy a tratar de calcular, a partir de estas propiedades microscópicas voy a tratar de calcular las propiedades macroscópicas de mi sistema. Sistema macroscópico. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a imaginar un gas en un volumen cúbico, ¿sí? Partículas yendo para todos lados. ¿Sí? Bueno, esto que dijimos. Las hipótesis son como las que venimos manejando hasta ahora, ¿no? El gas está constituido por un gran número de partículas, puntuales e idénticas, y el movimiento aleatorio a gran velocidad. Entonces, esto implica que cualquier pedazo macroscópico del volumen este que yo agarre va a estar lleno de partículas, no lleno, en el sentido que no es que no va a haber volumen libre, sino que cualquier pedazo que yo agarre va a tener la misma cantidad de partículas, porque son tantas, ¿sí? Que habrá 1.000.001, 1.000.002, pero en medio son más o menos, todos los pedazos están igual de llenos de partículas, y se van a mover en todas direcciones con la misma probabilidad, ¿no? Si yo empiezo a promediar la velocidad en un dado instante, me va a dar 0, porque va a haber tantas moviéndose para arriba como para abajo, para la derecha como para la izquierda, para atrás como para adelante. Los choques que voy a considerar son elásticos contra las paredes y entre sí. Yo, como ya dijimos, eso se sostiene cuando yo observo que un volumen de gas encerrado en una caja no baja su presión. Si empezara a perder energía en los choques, esos choques serían cada vez menos intensos. Y bueno, las partículas simplemente siguen las leyes de Newton de partículas que ya conocemos. Entonces, a partir de estos postulados, las hipótesis, yo voy a tratar de calcular cosas de mi sistema. Solo sufre fuerza de contacto además, ¿no? No hay fuerzas a distancia. O sea, no hay interacción a distancia entre las partículas ni entre las partículas y la pared. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer unos numeritos
Y esto puede ser un poco engorroso, igual, bueno, de todas maneras el profesor ya lo hizo detalladamente en la teoría, pero si hay dudas sobre estos considerandos, no se van a tener que aprender estas deducciones de memoria, pero tienen que salir de dónde partimos y ver cada expresión y entender qué tiene adentro, ¿no? Entonces, ¿de qué partimos? Decimos, bueno, sabemos que la fuerza es la variación de movimiento, podemos llamar impulso, y el impulso en cada choque, como en cada choque contra una pared, estamos viendo la fuerza, perdón, la fuerza de las partículas contra la pared o de la pared contra las partículas, es el signo, como lo consideren. Acá es la pared sobre las partículas. Bien. En cada choque de las partículas contra la pared, lo único que le va a pasar a esa partícula es que va a invertir su dirección normal a la pared. Yo acá estoy tomando la pared en el plano x igual a L, ¿sí? Esta pared. Entonces, el intercambio de impulso con la pared en cada choque va a ser menos 2 veces m por x, porque es la diferencia de momento, de cantidad de movimiento entre antes de golpear y después de golpear. ¿Sí? Se invierte la velocidad en x. Porque esto, de nuevo, es en x porque agarré esta pared, ¿no? Bien, este detalle, por si no si lo entienden bien, yo hago un poquito de hincapié. Voy a agarrar un pedazo, una rodaja de este volumen, que va a estar terminada por la rodaja que contiene todas las partículas que puedan golpear la pared en un intervalo delta t. Entonces, ¿de qué tamaño va a tener este volumen? O sea, mejor dicho, el área de la pared es claro, ¿no? Pero esta distancia, ¿cuál va a ser? Bueno, olvidé decir, voy a considerar por lo pronto que la velocidad es uniforme. ¿Sí? La velocidad de las partículas todas van con la misma velocidad, con la misma rapidez. Entonces, la partícula más alejada que pueda golpear la pared en un intervalo delta t va a poder estar como muy lejos a Bx por delta t, porque básicamente es la que va a llegar justo en ese intervalo. Las que estén más cerca, obviamente, van a golpear antes, y las que estén más lejos, como van a velocidad Bx, no van a llegar en delta t, porque la distancia es mayor a Bx por delta t. ¿Sí? Esto creo que se entiende. Entonces, en N' le voy a llamar a la cantidad de partículas encerradas en este pedazo de volumen, que es B'. N sobre B es la densidad total de partículas. ¿Cuántas partículas tengo en todo este volumen? N sobre B. Y de las partículas que encerré en esta cajita azul, está bien, yo como estoy mirando la rapidez, van a pegar todas las que tengan Bx en la dirección de X positiva, pero la mitad van a estar en la dirección de X positiva y la mitad van a ir para el otro lado, por lo cual voy a considerar esta cantidad dividido 2, ¿sí? Porque la mitad van a estar yendo hacia el otro lado. Esta es la densidad de partículas general, ¿sí? Y esta es la densidad de partículas, esta es la cantidad de partículas en el volumen, ¿no? Es básicamente la cantidad en N' es la densidad total por B', y B' tiene estas dimensiones, ¿sí? L cuadrado, que es el área de esta cara, por este lado, Bx por delta t. Y lo divido por 2, insisto, porque tengo que considerar que la mitad están yendo en el otro sentido. No sé si hice mucho lío al respecto de esto. Si hay alguna duda, pero ¿sí? O sea que lo que calculé acá fue la cantidad de partículas encerradas en este volumen azul. ¿Sí? Densidad por B'. B' es el volumen de esta cajita azul, que es este área, por esto dividido 2. Pero la cantidad que va a pegar contra la pared. ¿Sí? La cantidad N que en total va a ser sin el 2, pero bueno, yo voy a considerar solamente la mitad. Entonces, si la fuerza promedio es la cantidad la variación total de impulso dividido el tiempo, es dividir esta cantidad dividido el tiempo, me queda este L. Y finalmente la presión, que es la fuerza dividido la distancia,
el área, perdón, me va a quedar eso dividido área, y simplifico lados con volúmenes y tal, y mejor dicho, multiplico lados por áreas y me quedan volúmenes. ¿Sí? Entonces yo acá acabo de, con una simpleza total, ¿sí? Un poquito de ingenio geométrico, y simplemente considerando las leyes de Newton y mis hipótesis, llegué a calcular la presión sobre la pared esta de mi volumen, ¿no? Va a ser el número de partículas por la masa de las partículas por la velocidad, la componente X de la velocidad al cuadrado, dividido el volumen. O sea, la densidad es esto, por algo que se parece mucho a al aporte en esta dirección de la energía cinética. Muy bien. Si P tiene esta pinta, P por B. Si ahora complejizo un poco más el análisis, digo, bueno, no tienen todas las velocidades. Hay una distribución de velocidades que en principio desconozco, pero yo voy a considerar estos números y voy a tomar la velocidad promedio. Yo quiero saber la fuerza promedio, por ende la presión que ejercen sobre las paredes, ¿no? Voy a reemplazar mi Bx por la B media. La B media no es más que la suma de las Bx de toda la partícula dividido la cantidad de partículas. Y acá viene el primer aporte conceptual fuerte. Fue este muchacho bastante desconocido, un escocés llamado John James Waterstone, que parece que como se llevaba mal con todo el mundo, no pasó mucho a la posteridad. Fue el primero en proponer el principio de equipartición. Decir que si yo tengo diferentes grados de libertad para mi sistema, para mis partículas, la energía de la partícula se va a repartir de igual manera en todos esos grados de libertad. Entonces, yo tengo grados de libertad que son básicamente componentes de mi energía, ¿sí? En el caso más simple, que es una partícula, componentes no en el sentido vectorial, ¿no? Aportes a mi energía. O mejor dicho, ¿cuántos números de necesito para determinar el estado de energía de mi partícula? Si yo agarro una partícula de mi caja de gas, ¿cuántos números necesito para definir su energía? Bueno, por mis hipótesis, esa partícula va a tener solamente energía cinética, porque es puntual, por lo cual no tiene estructura, no puede vibrar, no puede rotar, ¿sí? Y como no hay fuerzas a distancia, no tengo potenciales, energías potenciales, entonces solamente tengo mi energía cinética. ¿Cómo defino mi energía cinética? Con la velocidad. La velocidad tiene 3 componentes. Tengo que decir cuánto es la componente de mi partícula en X, de la velocidad de mi partícula en X, en Y, en Z. Yo así defino el estado energético de mi partícula. O el estado en general, perdón. Pueden tener igual estado energético y ir con diferentes velocidades, mientras el módulo sea el mismo. Entonces, esos son los grados de libertad. La cantidad de números que tengo que dar para decir el estado de cada partícula. Bueno, lo que dijo Don Waterstone, y después se comprobó muy útil, es que la energía total se divide de igual manera, a razón de kT sobre 2, en cada grado de libertad. Cuando yo, si paso a tener partículas puntuales, a tener partículas diatómicas que, por ejemplo, puedan vibrar o puedan rotar, bueno, por cada uno de esos grados de libertad, que vibre, que rote así, ¿sí? Que rote así no, porque si es una sola, tiene energía en torno del eje de rotación, es un solo eje de simetría. Entonces voy a tener que agregar un medio de kT por cada uno de esos grados de libertad. Yo reparto la energía que me suma a mi temperatura entre esos grados de libertad de forma equitativa. Por eso se llama principio de equipartición de la energía. Esto es repotente, funciona muy bien en física clásica. Después es lo que va a explotar por el aire en la mecánica cuántica, cuando tenga sistemas cuánticos, y eso ya no vale. Muy bien. Dicho lo cual, si yo digo esto, yo voy a decir entonces que, dada una energía, que ya vimos estaba asociada a la temperatura, los módulos cuadráticos de que son básicamente los factores que regulan la energía, lo demás es m sobre 2, los módulos cuadráticos de las velocidades de cada partícula, no de cada partícula, perdón, del sistema, de los promedios de las velocidades de todas las partículas en las 3 direcciones, tienen que ser iguales, porque la energía está repartida en los 3 grados de libertad que tienen mis partículas de la misma manera.
Así, b cuadrado, sabemos que el módulo al cuadrado de la velocidad es la suma cuadrática de las componentes, y de acá podés trivialmente deducir que el módulo cuadrado de mi bx es el módulo cuadrado de la rapidez total dividido 3. Entonces, usando el principio de equipartición, llego a esta cantidad. ¿Hay dudas? Con este conocimiento lo meto en mi, puedo ya dejar de pensar en la componente x, directamente usar la componente, el módulo total dividido 3, ¿sí? Y el módulo total por m no es más que 2 veces la energía cinética, por lo cual puedo reemplazarlo por 2 veces la energía cinética promedio. Y de acá, utilizando lo que ya vimos la vez pasada, de que PV es igual a NKT, no es más una forma de la ecuación de los gases generales, de los gases, puedo, igualando estos dos términos, encontrar que la energía cinética promedio es 3 medios de kT, ¿no? Que más o menos decir de nuevo, hay 1 medio de kT por cada grado de libertad. A eso yo puedo llegar con hipótesis muy simples, ¿no? Eso es lo potente que tiene la mecánica estadística. Yo puedo atacar sistemas de una cantidad gigantesca de partículas que no podría calcular una por una y sacar conclusiones de su comportamiento macroscópico con leyes y suposiciones bastante simples. Muy bien. Después, bueno, entonces viene la pregunta de cómo es la distribución de velocidades, ¿no? Maxwell el primero y después lo extendió y lo generalizó Boltzmann, que encontraron que la distribución, a partir de las mismas hipótesis, se pueden trabajar para encontrar que la distribución de velocidades tiene esta pinta. No se asusten por esta estructura. Primero, lo primero que tienen que hacer con la distribución de Maxwell-Boltzmann es ver que es una función de B, todo lo demás son constantes, por lo cual su forma es esta, ¿no? Es una constante por B al cuadrado por E a la menos B cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma que ustedes tienen que mirar. Estos son constantes, bueno, que tienen información adentro, tienen la masa de la partícula y tienen obviamente la temperatura, que también está acá adentro, pero a temperatura fija, y dado que la masa de las partículas no nos va a cambiar, la forma es esto. Es una función chi cuadrado. Esa distribución es una distribución asimétrica, detalle no menor, porque ustedes están acostumbrados, si vienen de teoría de errores, en general a ver la distribución gaussiana que es simétrica, entonces tiene un montón de cosas que son bastante simples, porque el valor más probable es igual al valor medio, ¿no? Es igual a la mediana. Acá no pasa eso. Entonces es una distribución asimétrica que, como podrán ver, ¿sí? Cuanto más caliente está mi sistema, esto yo tengo un número de partículas, ¿sí? Y la distribución de velocidades. ¿Qué probabilidad tengo de encontrar una partícula con esta velocidad, con esta velocidad? Fíjense que esto está en miles de metros por segundo. ¿Sí? Cuanto más caliente está el sistema, esto se baja porque el área te tiene que conservar. El área no es más que el número de partículas total. ¿Sí? A veces puede estar normalizado a 1, o sea, el área puede ser, entonces, el número de partículas dividido el número de partículas, o sea, 1. Entonces, la misma cantidad de partículas se me va a repartir en una distribución de velocidades más ancha, llegando a velocidades más altas, ¿no? Es intuitivo, ¿no? A 300 Kelvin, yo tengo mi máximo en torno de 1000 metros por segundo, y la más alta, más o menos apreciable, es 3500, mientras que a 1000 Kelvin, mi máximo se movió, se ensanchó la distribución, está claro, y mi máximo ya se movió a 2000 metros por segundo y ya tengo velocidades más altas. Cuanto más caliente el sistema, más distribuido va a estar esto y el máximo va a estar a velocidades más altas. Entonces, si yo quiero calcular cuántas partículas tienen velocidad entre un valor B y diferencial de B, o sea, entre B y B más diferencial de B, es básicamente calcular el área de este rectangulito, cuyo ancho es diferencial de B. ¿No? Si yo quiero ver cuántas tienen velocidad entre este valor B y un cachito más, es grosso modo, ¿no? Es hacer una regla de Barrow y calcular el área de este cuadradito. El ancho, ya dijimos que es diferencial de B, y el alto es el valor de la función de distribución
evaluada en B. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces, es el área de este cuadradito, y recuerden cómo está normalizado, multiplicando por n. No les va a dar una porción de n, nada más. Entonces, el número de partículas que tienen velocidad entre b y diferencial de b está dado por esta cuentita. Eso es general para toda distribución, ¿no? Cualquiera sea esta. En particular, si estamos hablando de las velocidades de un gas, esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann. La velocidad media, como cualquier cantidad media, esa cuadrática media, aproximal, se calcula haciendo la integral entre 0 e infinito. Acá voy entre 0 e infinito porque estoy hablando de rapideces, ¿no? Y esas no pueden ser negativas. No, si tuviera una cantidad que puede ser negativa, será entre menos infinito e infinito. Entre 0 e infinito, de la cantidad que yo quiero promediar contra la distribución. Si hacemos esta cuenta, me da que es 3kt sobre m, que es, miramos fuerte, es lo mismo que tenemos acá. Si esto lo escribimos como la energía cinética. Este cálculo sí coincide con la predicción que hicimos con la teoría cinética de los gases sin considerar el tipo de distribución. La información no la habíamos metido. Lo que no coincide, por ejemplo, si queremos calcular la energía cinética media, que no es lo mismo que la velocidad cuadrática media. ¿Sí? La energía cinética media, en cambio, tiene una distribución que se puede calcular a partir de esta, pero que no es igual, y por ende no va a ser m por esto sobre 2. ¿Sí? Va a ser otra cosa. Eso se debe a que la distribución no es uniforme, ¿no? Bien. Esto es distribución de Maxwell. Simplemente entender estas cuestiones. No les van a hacer deducir nada a partir de esto. Solamente entender. Después, para ver esto, tienen tiempo. Si hay alguna pregunta, ahora ya pasamos a otro tema. Y bueno, algunos ya se los mostré, pero me gustó mucho esta introducción a un libro de mecánica estadística que anda dando vueltas por ahí y dice, vamos, más o menos así, que Boltzmann, que pasó la mayor parte de su vida estudiando mecánica estadística, se suicidó en 1906. Ehrenfest, que siguió con el trabajo de Boltzmann, se suicidó en 1933. Ahora dice, es nuestro turno de seguir, de estudiar mecánica estadística. Lo que dice después es que deberíamos ser un poco cuidadosos, ¿no? Es un poco de humor negro por parte de una de las mejores introducciones a un libro de mecánica estadística que he visto. Efectivamente, si Boltzmann se suicida, está la teoría, la leyenda de que se suicida porque no aceptaban lo que vamos a ver al final de termodinámica, que es su interpretación estadística de la entropía, pero en realidad Boltzmann era bipolar, ¿no? Igual no es muy motivacional, que digamos, ¿no? No, para nada. Bueno, dice que hay que tener cuidado, nada más. Che. Ya pasa, ellos absorbieron la presión, ahora ya está. Ahora va. Usted la tienen fácil. Bueno, Boltzmann tenía problemas psiquiátricos, así que no es que se suicidó solamente por esto exclusivamente. Muy bien, seguimos. ¿Preguntas sobre esto? Es un quilombo, ya lo sé, para así de entrada, pero entiendan, separen lo fundamental de lo que van a aprender después cuando sepan hacer cuentas. Muy bien, seguimos. Calorímetros. Una tontería, ¿no? Que es un calorímetro, una heladerita, como le dicen acá. En mi pueblo le decimos conservadora, pero acá le dicen heladerita. Es básicamente un recipiente adiabático rígido. De manera que es un recipiente que mantiene U, que mantiene la energía interna. Porque es rígido, por lo cual no se ejerce trabajo sobre el interior, y es adiabático, por lo cual no intercambia calor. Tan simple como eso. Para hacer experimentos, lo que se hace es agregarle un termómetro que me permite saber a qué temperatura está lo de adentro, y un agitador que me permite homogeneizar la temperatura agitando el fluido o lo que haya adentro para que todo esté a la misma temperatura, y entonces lo que yo tomo con el termómetro sea representativo, porque si no, si le meto una brasa caliente y un cacho de hielo, depende de donde ponga el termómetro, la temperatura que voy a medir. Bien, estuvo muy desarrollado por Don Lavoisier, el creador del calórico, poco antes de que le corten la cabeza. Por otras cosas. Por tener plata, básicamente. Bueno, acá hay, por ejemplo,
el calorímetro que desarrolló él, lo que se hace típicamente para aislar que algo sea rígido, bastante trivial, ¿no? Hay que tener un sistema de paredes rígidas. Lo que cuesta más es aislarlo térmicamente, para eso se utiliza capas de materiales que conduzcan poco el calor, o pues el aire, si conduce el calor, como vamos a ver al final, lo hace por convección, pero por conducción, al ser tan poco denso, es mal conductor del calor. El telgopor no es más que un montón de burbujas de aire que no pueden moverse el aire dentro de ellas, entre ellas, de manera que por eso aísla, y además es poco denso. O si no, idealmente vacío, ¿no? Al hacer vacío entre las paredes del sistema, que es lo que en principio tendría que tener cualquier termo bueno, por eso cuando se golpean se pueden dejar de aislar porque se rompe el vacío de adentro. Al haber vacío no hay materia que conduzca calor ni que haga convección y solamente queda la transferencia de calor de energía por radiación. Ya vamos con lo que vamos a ver al final. Entonces, bueno, eso es básicamente un calorímetro. Y lo que se hace típicamente para el experimento cero de cualquier cosa calorimétrica es encontrar calores específicos. Tengo un volumen de agua a una cierta temperatura, meto el objeto del cual quiero saber el calor específico a otra temperatura y veo a qué temperatura equilibra. Bien, como ya dijimos, el último clavo en el ataúd del calórico de Lavoisier lo puso Don Joule cuando descubre que este era Joule, que la energía mecánica y también la eléctrica se podían transformar en calor. La cantidad de calor que entra o sale de un sistema la podemos calcular como la capacidad calorífica del sistema por cuánto varía la temperatura de ese sistema. Esto es más una definición de capacidad calorífica, ¿no? ¿Qué yo defino como capacidad calorífica? Y bueno, cómo varía la relación entre el calor que lo suministro y la variación de temperatura. Esto para un sistema determinado, es una cantidad extensiva. Si yo tengo un sistema que tiene una capacidad calorífica C, para calentar un sistema el doble de grande, voy a necesitar el doble de temperatura, porque la capacidad calorífica va a pasar a ser 2, el doble de calor, perdón, porque la capacidad calorífica va a pasar a ser 2C. Ahora, si yo quiero aislar la cantidad intensiva, que es básicamente algo que caracteriza a la composición de ese sistema, si vamos al caso más simple, de un sistema monolítico, ¿no? De algo que está hecho de un solo material y no tiene estructura, algo que me caracterice la reacción al intercambio de calor de la sustancia, bueno, uso el calor específico, que no es más que la capacidad calorífica del sistema dividido la masa. Entonces, extensivas son cantidades que varían con el tamaño del sistema, las intensivas son las que no varían. El calor específico del cobre, independientemente de si yo tengo 10 kilos o 50 kilos o 1 gramo, está dado, mientras que de una moneda la capacidad calorífica de una moneda de cobre y el de una campana de cobre son distintas porque tengo diferente cantidad. Pues bien, Don Joule, con la máquina que está acá y que de hecho hay una en el museo, y cuando yo hice Experimental 2, un grupo la revivió, empezó a entender que el calor no era algo aislado como tipo de energía, sino que había energía mecánica que se podía transformar en calor y energía eléctrica que se podía transformar en calor, particularmente porque él tenía una cervecería y le interesaba saber si se podían reemplazar, ya mediados del siglo XX, revolución industrial, si se podían reemplazar, no si se podía, sino si era rentable reemplazar las máquinas de vapor de la cervecería con máquinas eléctricas, para lo cual lo que él quiso calcular justamente es cuánto trabajo se podía hacer con cada cosa, ¿no? Además, en el interín descubre el efecto Joule, porque descubrió que las cosas eléctricas se calentaban por conducción. Bien, al descubrir eso, él, haciendo esta maquinita, ¿no? Que no es más que una polea con una masa pesada, atada a un rodillo, que acá lo vemos, y ese rodillo tiene un eje que conduce a paletas metidas en un calorímetro. Entonces, el tipo dejaba caer esta masa, esto hacía girar el rodillo, las paletas giraban y esa energía que inicialmente era la potencial de la masa se transfería a cinética en las paletas que eventualmente se disipaba en forma de calor en el agua que había dentro del calorímetro. Yo podía ver qué equivalencia había entre la energía mecánica que había acá y la energía térmica que podía detectar acá.
¿sí? Entonces él detectó, él define, no define el joule, que es metro, Newton metro, sino que define, obviamente usaba el nefasto sistema imperial, define el, ¿cómo se llama? El pie libra, ¿no? Cuánta energía se necesita, la energía que se necesita para elevar un pie, una masa, una libra. Nosotros le pusimos joule al sistema internacional. Bien. Como bien dije, fíjese que hago acá la aclaración, ¿no? Cuando se le suministra calor a un sistema que no está cambiando de fase, su temperatura aumenta. Ahora, sí, podría ser el caso contrario, que esté cambiando de fase. En ese caso, tiene la particularidad de estos sistemas que la temperatura no aumenta. Yo le doy calor a mi sistema y si está cambiando de estado de agregación no es qué tan juntas están las cosas. Cuando algo se agrega es que se pegotea. Uno va a considerar entonces que los tres estados más cotidianos son estados que tienen un claro orden de agregación. El sólido es el más compacto, luego el líquido, y el menos compacto, el más difuso, es el gas. Bueno, resulta que cuando estoy transicionando un sistema entre un estado y el otro, yo le doy calor y la temperatura no aumenta, hasta que la transición no es completa. Obviamente si le doy calor de forma uniforme, ¿no? Entonces, toda sustancia tiene, o todo sistema tiene algo que se llama calor latente, que es la cantidad de calor por unidad de masa que yo le tengo que dar para hacerlo cambiar de estado. Este gráfico está muy bonito y no tanto. Primero vemos, esto es un gráfico de un sistema al que yo le doy, de la temperatura de un sistema al cual yo le voy entregando calor. Este eje es calor. Bien, energía de algo. Estoy entregando energía. Si yo salgo de un sistema, bueno, en particular esto es agua, ¿no? Sí, es agua. Salgo de hielo a, esto es 0 centígrados, hielo a temperatura bajo cero, le doy calor, va aumentando su temperatura, con una pendiente, ese es el error que tiene este gráfico, ¿no? La pendiente de esto, ¿qué es? Es delta T dividido delta Q. Calor específico. O la inversa de calor específico. No, lo que capacidad calorífica, perdón. Es la inversa de la capacidad calorífica. Bien. Entonces la pendiente es la inversa de la capacidad calorífica. Yo le doy calor, esto va aumentando su temperatura, hasta que llega a 0 centígrados. Ahí le sigo dando calor, pero deja de aumentar la temperatura porque empieza a derretirse. La temperatura se plancha, hasta que derretí todo el hielo. Entonces ahí la temperatura, yo le sigo dando calor y la temperatura empieza a subir de nuevo con una pendiente distinta, porque el calor específico del agua no es el mismo que el calor específico del hielo. Entonces acá lo que a mí no me gusta de este gráfico es que parece que las pendientes fueron iguales. ¿Sí? Le doy calor, se calienta el agua hasta que llega a 100 grados. Ahí empieza a evaporarse, ¿sí? A hervir. Entonces, mientras se está hirviendo, la temperatura se plancha en 100 grados, ¿sí? Hasta que evaporé todo el agua y pasó a calentar vapor. Fíjense, esto sí está bien en este gráfico, que la cantidad de calor que yo necesito para evaporar esa masa de agua es mucho más grande que la que necesité para derretirla. Esto es porque, como ya habíamos dicho antes, el agua líquida está ligada por puentes de hidrógeno. Cualquier otro líquido necesitaría mucha menos calor para evaporar. Pero el agua en particular aguanta más energía unida porque justamente está ligada por los puentes de hidrógeno que la estabilizan. Por eso el agua tiene el calor específico tan grande, ¿no? Puede absorber mucha energía antes de evaporarse. Y eso la hace un excelente regulador térmico. ¿Bien? Vale la... acá está el revés, no es la inversa del calor específico, no calor específico, pero vale decir que las pendientes no deberían ser iguales. ¿Sí? Quede claro. Muy bien, ¿preguntas sobre esto? Muy bien, ¿no? No. Muy bien. Finalmente, creo que ya terminamos. Casi. La energía térmica se puede transferir entre sistemas de tres maneras. La que ya conocemos es conducción. Conecto los dos sistemas con un pedazo de materia que haga de puente, de manera que se caliente y el sistema caliente a la interfaz y la interfaz caliente al sistema. O directamente los pongo en contacto, ¿no?
Bueno, la conducción, que así se llama, requiere que exista una materia, ¿no?, entre los dos sistemas que se transfieren calor. En los fluidos, lo que tengo además es conducción, como la densidad del fluido depende de la temperatura, por puro empuje hidrostático. Cuando un fluido se calienta, se vuelve menos denso y en el mismo fluido empieza a subir. Entonces se generan corrientes convectivas que, de hecho, transportan energía junto con la materia entre la parte que está caliente y la parte que está menos caliente. Esto ocurre solo. El empuje, recuerden que viene de que haya un campo gravitatorio. O sea, solo ocurre cuando hay campo gravitatorio y cuando el calentamiento no es uniforme. Si yo caliento todo al mismo tiempo, como si fuera en un microondas, por ejemplo, pequeños volúmenes, no habría convección, porque estaría todo calentándose a la misma temperatura. Y si no tengo gradiente gravitatorio, si no tengo campo gravitatorio, tampoco. La diferencia de densidad no me genera ningún flujo. Y finalmente, si no hay materia entre los sistemas, como puede ser entre el Sol y la Tierra, lo que tenemos es la radiación, ¿sí? La materia, cualquier pedazo de materia por encima de 0 Kelvin, emite radiación, ¿sí?, electromagnética, luz, con una distribución de energía que depende de su temperatura y que no es la de Boltzmann. Y justamente esa distribución de energía de las cosas cuando se calientan, lo que se llama la radiación de cuerpo negro, fue la que hizo explotar por el aire la física clásica, porque si uno quería predecir cómo era la distribución de energía que emitía un cuerpo caliente con la distribución de Boltzmann y los preceptos clásicos, le explotaba la distribución, divergía en algún punto. Entonces, bueno, hasta acá llega la clásica, ¿no? Y bueno, lo que tiene es que no requiere materia mediadora. Los campos electromagnéticos son los que transfieren a la materia. Bien, son las tres formas de transferir calor. La conducción, como ya vamos a ver, ¿sí?, va a depender entonces, tiene un paralelismo muy grande con la conducción de calor, con la conducción eléctrica, y vamos a ver que la capacidad de conducir calor, la potencia, ¿no?, esto tiene unidades de potencia, energía sobre tiempo, que se puede conducir entre dos cuerpos vía un tercero, va a depender de la geometría de ese cuerpo. Cuanto más área, más conduce; cuanto más largo sea, menos conduce. Obviamente, de la diferencia de temperatura entre los extremos y de una constante que está dado por el material, ¿sí? Entonces, la corriente de calor, la corriente térmica, ¿sí?, que es básicamente cómo varía la temperatura. Perdón, la corriente térmica es cuánto es potencia, ¿sí? Va a depender de la diferencia de temperatura y de esta constante que es esto que está, geometría y el material, ¿no? Esto es la geometría y esto es el material. Y fíjense que tiene la misma pinta que la conducción, que la ley de Ohm, ¿no? La conducción eléctrica que van a aprender este cuatrimestre, ¿sí? La corriente eléctrica, o sea, los amperes se equivalen a la potencia calórica transmitida, ¿no? Y la resistencia, que depende también de la geometría, de alguna constante, como acá. Cuanto más sección tengo, más conduzco; cuanto más largo es, menos conduzco. Por esa razón, la conducción térmica tiene las mismas leyes de paralelos y series que la conducción calórica, que la conducción eléctrica, así que todas las cuentitas se hacen igual, ¿no? Esto es como una ley de Ohm térmica. Los objetos que están en serie, o sea, uno atrás del otro, secuencia, se suman directamente, las resistencias en serie, y las en paralelo se suman en sus inversas, cuando puede pasar por los dos caminos al mismo tiempo. Bien, y para terminar, justamente, los objetos, como dijimos, los objetos por encima de 0 Kelvin emiten radiación. Esa radiación, la intensidad de radiación, la potencia por unidad de área que emiten, va a ser más grande cuanto mayor sea su temperatura. En particular va con la temperatura de la cuarta. Esto lo llama ley de Stefan-Boltzmann, porque Stefan la descubre experimentalmente y Boltzmann la deduce teóricamente, ¿sí? Entonces,
esa intensidad por unidad de área, esto es potencia por unidad de área, ¿no? Va a depender de la temperatura de la cuarta, ¿no? De la constante dieléctrica, de la constante de Stefan-Boltzmann, que es propia del fenómeno, y la temperatura de la cuarta. Pero fíjense que esto es intensidad. Entonces, potencia dividido área. Cuanto más área tenga el sistema, más va a emitir. Así es, como ya dijimos, que todos los objetos por arriba de 0 Kelvin emiten radiación. En temperaturas de la biosfera emiten radiación infrarroja, que uno con algún detector particular lo puede traducir a luz visible para ver a qué temperatura están las cosas, que son las típicas imágenes termográficas. Ahora, si sigo calentando, ¿sí? El máximo de esta distribución, porque va a ser una distribución digamos, no va a emitir una longitud de onda, ¿no? O una energía particular, va a emitir una distribución de energía. El máximo se va corriendo a energías cada vez más grandes, al punto que en algún momento empieza a emitir en el visible, ¿sí? Que es una energía mayor que la infrarroja. Y ahí es cuando nosotros calentamos algo, y primero, los objetos calientes y los fríos tienen el mismo aspecto, pero si sigo calentando, el objeto caliente empieza a ser rojo, porque la emisión empieza por las longitudes de onda más largas, las energías más bajas del espectro visible, y después se vuelve, cuando empieza a emitir ya todos los colores al mismo tiempo, se vuelve cada vez amarillo, anaranjado, amarillo, y eventualmente blanco, porque emiten todo el visible, ¿no? Es el fenómeno de incandescencia. El hecho de que los objetos emitan radiación cuando se eleva su temperatura. Muy bien, se terminó. Corto la grabación.